Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Jesse Pando y quería compartir con ustedes unas palabras en esta ocasión. Y quería comentarles de que viendo las señales que estamos viendo en los últimos días, hermanos, la profecía cumpliéndose, vemos cómo avanza el pecado, hermanos, como no hay interés por las cosas de Dios en muchas gentes. Creo que estamos viviendo ya, hermanos, los últimos días de los últimos días. Creo que somos la generación del arrebatamiento. Lo creo con todo mi corazón, hermanos. Creo sinceramente que somos la generación que verá el arrebatamiento de la iglesia. Me refiero a la generación que miró el nacimiento de Jesucristo, cuando Cristo anduvo predicando, haciendo milagros, sanando gente, cuando Él fue crucificado, hermanos, y cuando Él resucitó al tercer día. Le dijeron a aquellos ángeles: este mismo Jesús que hoy es llevado, volverá de igual manera. Quiero compartir con ustedes una escritura, lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero explicarles, hermanos, aquí donde dice los que durmieron en Él. Esto se refiere a la muerte física, hermanos, los que durmieron en Él. Otra cosa que quiero distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida es que en la segunda venida no hay resurrección. En la segunda venida dice que Él mandará a los ángeles que escojan a los judíos de todas las partes del mundo. Mandará a los ángeles. Aquí el apóstol Pablo nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo a llamar a su iglesia, y dice para irnos con él en las nubes. Primero van a resucitar los muertos y luego nosotros los que estemos vivos, si es que estamos vivos cuando la trompeta suene, para recibir al Señor en el aire. La palabra aire en el griego, hermano, es una altura de 6,000 a 7,000 pies. O sea, en el arrebatamiento Jesucristo no toca tierra. En la segunda venida el Señor toca tierra. Es necesario, hermanos, que preparemos nuestros corazones para el arrebatamiento de la iglesia. Si usted no se ha entregado a Jesucristo, es tiempo de hacerlo. Si usted es un cristiano, ha vivido una vida a medias, una vida tibia, un momento en el mundo, un momento en la iglesia, solamente los que estemos preparados, viviendo en santidad, orando y velando, podremos irnos cuando la trompeta suene. Es tiempo de hacer esa decisión, amigo, amiga. Si usted no se ha entregado a Cristo, es menester que lo haga lo más pronto posible. Si usted es un cristiano que siempre ha vivido una vida a medias, no se quiere afirmar con el Señor, es tiempo de hacerlo. Si usted anda buscando una iglesia donde asistir, le invitamos a Templo Berea en el 607 West 34th Street en Odessa, Texas. Puede llamarnos al 432-208-1216 para más información, y también puede llamarnos al 432-940-8398. Es nuestro deseo, hermanos, que estemos listos cuando Cristo venga. Como pastor, hermanos, tengo toda la intención de predicar el arrebatamiento. La Biblia dice que en los últimos días vendrán burladores negando el arrebatamiento, negando la venida de Cristo. Y Reina Valera usa la palabra ahí burladores, pero en el original, hermanos, dice que vendrán maestros que ya no predicarán del arrebatamiento, no predicarán de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Lo negarán completamente. Pero cosas terribles vienen a este mundo. Viene una gran tribulación como la que nunca jamás ha habido. Es necesario que estemos listos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si no tiene iglesia, lo espero en Templo Berea. Bendiciones. La nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica en estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006.
También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos al programa Logos de este lunes de 7. Empezamos a las 7, hermanos. Le estaba un rato ahí para que llegara la hermana Noé y no ha llegado. Yo creo que ya viene en camino, ya debe venir en camino. Ya le mandé un texto y no me ha respondido, pero bueno. Vamos a estar hablando en esta tarde, hermano, del tema del arrebatamiento, hermanos, de la iglesia. Amén. Vamos a estar viendo unas perspectivas diferentes, hermanos. El propósito, hermano, la intención en esta tarde es exponerle a usted lo que nosotros creemos y predicamos acerca del arrebatamiento. Vamos a estar usando bases bíblicas, hermanos. Vamos a dejar todo en su contexto, ¿ok? Porque es importante dejar todo en su contexto para entender bien la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar hablando en este tema del arrebatamiento. Algunos están preguntan, ¿el arrebatamiento es antes de la gran tribulación? ¿Es a mediación o es después? Porque son los tres pensamientos que hay, los tres conceptos que hay, o las tres perspectivas que hay en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Amén. No estamos de ninguna manera condenando a los que no creen iguales que nosotros, ni hacerlos, ni que se sientan menos que nosotros. Tampoco queremos sentirnos arriba de ellos, porque créanme, todas las perspectivas, los que creen que es antes, los que creen que es una mediación y los que creen que son después, todos dicen que ellos tienen la razón. Todos dicen que ellos tienen la razón en cuanto a su forma de pensar. Incluso a los que creen que esa mediación de la gran tribulación nos acusan a nosotros, los que creemos que es antes de la gran tribulación, nos acusan de ser exaltados, que nos creemos como que tenemos una revelación más alta que la de Dios. Y no es ese el motivo ni la razón por qué estamos dando este estudio. Amén. Este estudio no es para hacer sentir a los que crean en el arrebatamiento que esa mediación o después de la gran tribulación. Amén. Nosotros creemos que es antes de la gran tribulación. Amén. Y vamos a estar compartiendo los diferentes puntos de vista en esta ocasión. Por eso hemos elegido este tema del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Como ya todos sabemos que la palabra arrebatamiento no se encuentra, el rapto pues no se encuentra en la iglesia, en la Biblia, perdón. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia, pero hay muchas palabras. Tampoco la palabra apostólico, tampoco la palabra asamblea de Dios. Amén. Tampoco la palabra Trinidad. Hay muchas palabras que no se encuentran en la Biblia, hermanos. Amén. Pero que en cuanto a sustancia, ahí está en la Biblia, ¿ok? Eso que le estamos diciendo, amén. No hay una parte en la Biblia que hable de la palabra Trinidad, pero ahí está ahí está en la Biblia, por toda la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No hay ninguna palabra que se use en la Biblia que se llama rapto. Amén, pero ahí está en la Biblia, ¿ok? Pero no porque no está la palabra en la Biblia quiere decir que es algo que no es bíblico, ¿ok? Lo que simplemente queremos en esta tarde enfatizar, hermano, ya nada más estoy esperando que llegue el hermano Noé por aquí, además por los terrenos aquí de la Radio Alabanza, porque pues no quisiera entrar a los puntos importantes antes de que él llegue, pero si se tarda un poco más, pues voy a tener que empezar yo, hermanos, ya a iniciar el programa, amén, porque pues quedamos de vernos aquí a las 7, amén, ya son las 7:15, amén, gloria a Dios. Así es de que vamos a estar en este momento, hermanos. Quiero decirles, antes de empezar, hermanos, que no queremos nosotros causar pleito, argumento, nada de eso. Respetamos a los que creen que es después de la gran tribulación, respetamos a los que creen que es a mediación y respetamos nuestro punto de vista, esperamos respeto de nuestro punto de vista de cuándo va a ser el arrebatamiento, amén. ¿Qué enseña la Biblia tocante a este tema, amén? Quiero decirle también a usted que la enseñanza del arrebatamiento a mediación de la gran tribulación no es algo de mucho tiempo. Hace poco que esa doctrina entró a la iglesia. Se levantaron ciertos hombres, según ellos, a escudriñar la Escritura y descubrieron que no, que la iglesia está aquí durante la gran tribulación. Y no, hermano, ¿le puede bajar un poquito aquel? Está un poquito muy alto.
Ya llegó por aquí el hermano Noé Ramírez, hermano, vamos a estar hablando. Ahora sí me voy a tornear para aquel micrófono para que nos miren a los dos, porque se me hace raro a mí estar dándole el lado a mi hermano. Ya estamos en el aire, hermano Noé. Ya lo está esperando la gente. Me estaban preguntando que dónde está el hermano Noé. ¿Dónde está el hermano Noé Ramírez? Pues ya llegó, hermanos, amén. Hay que les dar un saludo al hermano mientras que me acomodo para aquel lado, hermano. No, pues Dios los bendiga. Tarde, pues sí, a veces hay algunos percances ahí, que se nos hace tarde a veces llegar, ¿verdad? Pero aquí estamos, mil disculpas, yo sé que ya es tarde, ya son 20 minutos, casi que 20 minutos, pues mil disculpas, pero aquí estamos y vamos a continuar con este programa Logos, con el tema que el pastor Jesse Pando ha estado hablando ahorita anteriormente de lo que es el arrebatamiento, ¿verdad? La diferencia del arrebatamiento y la segunda venida, y también Amén. de verdad de que hay muchos que creen que, como nosotros, ¿verdad? Que primero es el arrebatamiento y luego la gran tribulación y luego la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a estar hablando ese tema. Amén. No alcancé a llegar a mi casa por la Biblia ni por los apuntes, pero bueno, yo creo que lo que nuestro pastor traiga ahí los apuntes, ahí vamos a ir apoyando el punto. Entonces, pero nomás disponga su corazón, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, todos vamos a aprender en esta tarde sobre este tema tan importante que se le ha dado a veces una muy mala dirección o una mala interpretación. Así es que en esta tarde vamos a hablar de ese punto. Muy importante eso, hermano, lo que acaba de decir ahorita usted. Amén. Así es de que yo no sé si quiere mover un poquito el micrófono porque me está pegando aquí en el mío. Eventualmente lo va a mover allá y me va a zambiar. Déjeme, le puse aquí así, no sé. No, pero ahí está la computadora. Cuidado con porque lo jala. Si puede bajar la batería arriba, la hacía en la orilla, no le hace. Es que le había puesto ahí para que salga bien en la cámara ahí. Ahí está, Hermanos, es un tema muy interesante, hermano, un tema que para muchos es muy complicado, hermanos, pero déjenme le digo una cosa, hermanos, estudiando la escritura o la escatología, hermanos, respetamos las diferentes perspectivas, opiniones de la gente, hermanos. Hermano Noel estaba diciendo a la gente temprano que no estamos aquí para condenar a los que creen que es después, los que es en mediación. No estamos aquí para eso, hermano, no se trata de eso, amén. Se trata de nosotros hablar de este tema, hermano, de nuestra perspectiva. Y queremos usar la palabra de Dios. Usted sea el juez. Usted lea las escrituras que le vamos a estar dando, hermanos. Y hay algo bien importante, hermano, ¿no? Que vamos a estar tocando hoy en día. Vamos a ver los 3 puntos de vista, hermanos, y donde se basan los que creen que es en mediación, los que creen que es después. Son pocos los que creen que es después, son pocos los que creen eso. Y son un poquito más los que creen que es en mediación. Pero la mayoría que por muchos siglos se ha enseñado, creemos en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Amén. Así es. Y voy a estar dando también unas bases bíblicas. El hermano va a estar usando la Reina Valera. Yo voy a estar usando la Biblia del expositor del hermano Jimmy Swaggart del colegio de Jimmy Swaggart, hermanos. No la tradujo él, la tradujeron ahí sus expertos ahí, maestros que él tiene ahí en griego y en traducciones. Y ellos pasaron esta Biblia de los eruditos griegos y hebreos al español. Amén. Al inglés y al español. El Expository Study Bible. Y hermano, lo primero que yo quisiera establecer en esta mañana, hermanos, vamos a empezar nosotros en esta mañana en qué es la diferencia en la segunda venida y el arrebatamiento. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Amén. Amén. Es lo que queremos. Yo no sé si usted tiene ahí su perspectiva o se acuerda sus notas pues, en su mente. La diferencia, conforme a la escritura, pues, entre el arrebatamiento y la segunda venida, es que el arrebatamiento, el apóstol Pablo nos lo dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, si no me equivoco, ahí, del 13 en adelante, 4:13 en adelante, de una resurrección. Allí esos versículos nos hablan de una resurrección. Ajá. Porque dice que el levantamiento de los muertos, ¿verdad? En Cristo Jesús, y de los que estén vivos, ¿verdad? Que no gusten la muerte en ese momento, pues dice que serán transformados. Entonces es una resurrección. Y la segunda venida de Cristo es cuando, por ejemplo, en el libro de los Hechos que estaban los discípulos viendo a Jesús ascender al cielo, dice que hubo 2 varones que les dijeron que miran, ¿verdad? Y a este que ven irse, así vendrá. Entonces
el profeta, creo Zacarías, nos habla de cómo el Señor viene y pone los pies en el Monte de los Olivos cuando es la segunda venida de Cristo. O sea, dice que todo ojo le verá, pastor. Amén. Entonces, la segunda venida, hermanos, cuando hablamos no existe el término segunda venida, ¿ok? No existe el término segunda venida en la Biblia, nomás hay un versículo allá en el Antiguo Testamento, pero no habla de Cristo. Pero estamos hablando de la venida de Cristo, o sea, la palabra griega es la palabra parousia, hermano. Parousia, la palabra parousia es la venida de Cristo. Y la palabra parousia es, como usted dijo, literalmente. Cuando Cristo venga y pise literalmente la tierra, eso es segunda venida. Entonces la palabra coming es la palabra que está venida, es la que está en la escritura. Y por cierto, ahí está, hermanos, en Lucas, creo que en Lucas 21, ajá, ahí es una de las palabras que queremos ver ahí. Lucas 21, 27, vamos a estar leyendo ahí una palabra que dice, usted va a leer el 27, el versículo 27, y queremos establecer en esta tarde, hermano, la diferencia entre lo que es la segunda venida y lo que es el arrebatamiento. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo, porque yo escucho, hermano, a pastores que dicen, simultáneamente comparan la segunda venida con el arrebatamiento. Siempre hacen esa comparación y no, hermano. Yo sé que lo hacen algunos predicadores porque ya es hábito que tienen. A ver, no lo están haciendo quizás teológicamente, pero es hábito que tienen decir a referirse al rapto, a la segunda venida. Amén. Pero el arrebatamiento, como vamos a estar viendo hoy, hermanos, no pisa Cristo tierra. Entonces, lo que es la palabra parousia es venida, que aparece, que viene Cristo. Y la palabra rapto no está en la Biblia, pero es la palabra seremos arrebatados. Zarpazo, ¿no? Sí, zarpazo o harpazo es en el griego, en inglés, porque yo leo el griego en inglés porque casi no tengo mucha material en español. Pero zarpazo, dice usted, o arpazo. 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 Y arpazo, hermano, harpazo, quiere decir arrebatar violentamente. Entonces, cuando vemos aquí la escritura muy seguido que dice la venida, mucha gente se confunde en la venida y el arrebatamiento, lo aplican de igual manera. Y hay dos palabras que se usan en el griego para definir la palabra venida. Una de ellas es la que usted va a estar leyendo ahorita en Lucas 21, 27. Okay. Amén. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, dice que vendrá, ¿verdad? Sí. En poder y gran gloria. Dice que vendrá, ¿verdad? Uh-huh. Allí la palabra no es la palabra parousia. Venida, ahí es la palabra, o es una de las palabras. Y es la palabra griega erkomai. Y esta palabra significa, hermanos, tiene algunos significados, ¿ok? Y uno de los significados que tiene aquí en el griego, esa palabra que usted acaba de leer, hermanos, es la palabra literalmente aparecer, traer, venir, entrar. Amén. Eso son los significados que tiene. Uh-huh. Eso es una apariencia de Cristo. Entonces, esa es la palabra que se usa para la palabra en su venida, amén, que viene en las nubes. Pero es literalmente venir. Uh-huh. Literalmente venir. Y la otra palabra que usamos, que se usa para definir la venida de Cristo, es la palabra parousia y la palabra arpazo, ¿ok? Arpazo. Uh-huh. Entonces la palabra arpacio, hermano, arpacio, está allí. Esto lo vemos, ¿dónde lo apunté? Aquí lo apunté en la escritura que viene ahí, esto. Lucas 21, 27, ya leyó usted ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay otra en Mateo 24, donde habla de la venida de Cristo. Y es importante que entendamos ahí, porque esta palabra es la palabra que estamos hablando nosotros ahorita, la palabra arpazo. Uh-huh. Mateo 24. Ajá. Mateo 24, no sé si es el Mateo 24, 14, a ver si no es. Si es Mateo 24, 14. Donde no es Mateo 24, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y vendrá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Okay, eso es después de la gran tribulación. 24, 30 dice usted, ¿verdad? 24:30. 24:30, déjame lo busco. Es que aquí la tenía apuntada y no lo hallo la palabra, mano. Aquí la tenía apuntada y como escribí muy pequeño, déjeme miro si es la palabra que quiero sacar ahí. 24:30, ¿verdad? Uh-huh.
dice al aparecer la señal and the Son of Man coming. Esa es la misma palabra que usa ahí Lucas. Lucas Amén. también, sí. Creo que es en el ¿dónde era donde lo escribí? Es en Mateo, no me acuerdo el capítulo, lo escribí aquí, hermanos, la nota. 6, no sé, capítulo 5. No. Mateo 5. Creo que Mateo 5 también habla algo ahí. No sé cómo se me confundió aquí esta cosa, la había apuntado, hermano, y la había apuntado esa palabra y es importante para establecer lo que queremos hablar. 24-27, ¿no le digo a usted 24-27 de Mateo? No. 24-27. No. Léale en español que yo tengo aquí mi Biblia en Ok, inglés. Sí. Aquí está lo que es porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok. Ahí la palabra venida, hermanos, significa, ahí está la palabra parousia. En inglés es parousia. La palabra parousia, la palabra parousia, ¿ok? Y eso significa venida y presencia, ¿ok? Eso significa eso. Entonces, ¿por qué es importante establecer esto? ¿Por qué es importante establecer esto? Porque tenemos que entender que la diferencia entre esta palabra arpacio y la otra palabra griega que le di, que significa la venida literal de Cristo a la tierra. Usted leyó ahorita en Betania que lo iban acompañando a Cristo para Betania, le dijo, este mismo Cristo va a venir de igual manera. Y lo va a ver todo ojo. Entonces, cuando acontezca lo que dice en Apocalipsis 1.7, he aquí que él viene en las nubes y todo ojo le verá, ¿verdad? Ahí dice en Apocalipsis 1.7. Allí establece claramente, y ahí está hablando la Escritura de la física y literal venida de Cristo. Amén. Entonces, esas dos palabras tenemos que distinguirlas a la palabra que le dije temprano, hermano. ¿Cuál es la palabra griega? De la palabra allí en Tesalonicenses. Vamos allá a Tesalonicenses 4:17 me parece que es. Tesalonicenses 4:17. Amén. Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17 me parece que es el versículo. Ahí es donde queremos estar leyendo en esta tarde, porque es importante que establezcamos la diferencia entre lo que es venida, hermanos, y lo que es arrebatamiento, ¿ok? Tenemos que entender la diferencia, porque si no entendemos la diferencia nos vamos a desviar de lo que queremos llegar en esta tarde. ¿Qué dice ahí, hermano, en el...? Es Primera Tesalonicenses 4, no, segunda, ¿verdad? Primera. Es 4... 13. Bueno, 17 dijo, ¿verdad? Uh-huh. Dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ok, ¿dónde está leyendo ahí? Es 4:17. 4:17, ¿qué dice ahí? Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está la palabra arpazo, hermano. Arpazo. Ok, arpazo, harpazo. Y esa palabra, el significado de esa palabra en el griego es bien sencillo. Quiere decir arrebatar violentamente. Arrebatar violentamente. Algo instantáneo. Así es de que cuando dice ahí de la venida de Cristo, ahí es donde mucha gente se confunde, hermanos. Porque miran ahí que dice de la venida de Cristo y no entiende que ahí no está hablando no está hablando de la segunda venida, está hablando del arrebatamiento. Porque dice aquí, mire, arriba en el 16, léale el 16, hermano, porque yo tengo léale el 16. Es más, lea del 13 hasta el 17 para entrar a ese tema ahorita de esto que estamos hablando. Pues, por ejemplo, podemos ver el encabezado, pastor. En el encabezado, cuando habla de la segunda venida de Cristo, cuando habla de cuando el Señor viene físicamente y establece su gobierno sobre la tierra, el encabezado siempre menciona el Hijo del Hombre. Las señales del Hijo del Hombre, las señales del Hijo del Hombre. Y aquí el encabezado dice la venida del Señor. Sí, por eso confunde a mucha gente. Sí, me entiende. Entonces, pero dice así la palabra del Señor ahí en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Las nubes. Ahí da lugar el punto donde es el encuentro, en las nubes. En las nubes, amén. Para recibir al Señor en el aire. En el aire. Ahí lo vuelve a repetir de Pablo. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Sabemos que siempre. no hay un descenso hasta la tierra, no hay un Por eso no se le puede llamar parousia ahí. No se puede usar la palabra parousia o venida ahí en Primera de Tesalonicenses 4, 15, donde acaba de leer usted. No se puede usar la palabra parousia ahí, porque no es, ahí Cristo no pisa tierra, Cristo no viene literalmente y pisa tierra, sino que iremos al encuentro del Señor Jesucristo en las nubes, en el aire. Y en el aire, hermanos, la calculación que se hace ahí en el sistema griego, hermano, era una montaña que estaba allí en esa área, una montaña que tenía una altura de 5,000 a 6,000 hasta 7,000 pies, más o menos el cálculo. Entonces, es donde están las nubes, donde vuelan los aviones comerciales, aproximadamente en 6,000, 7,000 pies de altura. A unos vuelan más, pero nomás una idea. Entonces, allí está, hermano Noé, donde mucha gente y pastores se confunden, porque a mí me dijo una vez un pastor que si aquí está hablando que hay 3 venidas de Cristo. Porque él cree que esta parte que estamos leyendo aquí en Tesalonicenses es parousia. Y no es parousia, no es venida de Cristo. Es el arrebatamiento. Eso llamamos el rapto, amén. El rapto, el arrebatamiento. Donde agarramos la palabra rapto, ahí está, donde dimos a Arpecio, ¿no dijo? Donde leíamos, ahí seamos arrebatados. Capítulo 17, versículo 17 de... Ok, mire, déjeme le enseño brevemente, ok. Ahí dice, then we which are alive shall be caught up, arrebatado. Llevar por fuerza, violentamente, arrebatar. Ok, y quería decirle algo aquí bien interesante. Llevar por fuerza, llevar violentamente. Sis, la palabra sis es que fue y rescató, fue y los raptó. Y de ahí agarramos la palabra nosotros rapto, ¿ok? Aunque la palabra rapto, como les digo, no está en la Biblia, pero la palabra arrebatamiento, rapto, hermano, lo usamos nosotros por corto. La gente tiene la costumbre de decirle el arrebatamiento o el rapto para hablar de este evento que se llama el arpazo del Señor. Harpazo, el arpazo donde levanta a la iglesia violentamente. Y el error más grande que cometen muchos maestros es que quieren usar la palabra parousia, el mismo significado de la palabra parousia, aquí, donde el griego usa la palabra arpazo, harpazo, y es muy diferente el significado. Parousia quiere decir que viene literalmente el Señor, literalmente viene. Y aquí no viene, dice que iremos en las nubes, en el aire, al encuentro con el Señor, y Él nunca pisa tierra. Y ahí está la diferencia, por eso tenemos que distinguir la diferencia nosotros, en cuando la Biblia habla de la venida de Cristo y cuando habla de que Él pisa en las nubes no más. Está en las nubes el Señor, cuando se lleva a la iglesia. Y esto va a ser un misterio, nadie sabe la hora ni el día, nadie va a saber, nomás se van a desaparecer la gente. Amén. Y en la segunda venida todo ojo le va a ver. Aún las mismas tribus de Israel van a llorar cuando lo miren venir. Y hoy en día, por tanto tecnología, hermano, van a estar pasando noticias. Porque, hermanos, la gloria de Dios la van a ver hasta por televisión, cuando miren que Él venga. Van a ver a los testigos y todo eso. Entonces, estamos hablando, hermanos, aquí de una perspectiva quizás un poco diferente, porque, hermanos, por años, hermanos, yo conozco cristianos que tienen años en la iglesia y están aferrados de que Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 están hablando de un arrebatamiento ahí, de un arrebatamiento ahí. Por eso es que muchos que creen que esa mediación piensan que allí está la iglesia, que allí está el arrebatamiento. Pero, hermano, hemos comentado usted y yo y hemos visto en la Escritura que ¿qué es lo que hay un evento
cataclísmico, hermano. Hay un evento tremendo que separa la segunda venida del arrebatamiento. Hay un evento ahí bien importante. Y si no entendemos este evento nosotros, ¿usted se acuerda cuál evento es, verdad? El evento que define, que hace la diferencia, que marca la diferencia entre lo que es la segunda venida y el arrebatamiento. Hay un evento que pasa. ¿Cuál es ese evento, hermano? ¿Se acuerda? El evento. Pues el evento que pasa, pues es la resurrección, ¿verdad? La resurrección. Hermano, ahí está. Dos palabras distintas. Parousia y arpazo. Parousia es literalmente venir. Arpazo no es venir, es arrebatar. Quiere decir que Cristo no va a pisar tierra. O sea, no va a pisar tierra, se va a los suyos y se va a ir. Dice la Escritura claramente que desde las nubes. Otra cosa diferente ahí que tenemos que entender. ¿Quién es el que viene aquí en 1 Tesalonicenses 4:17? ¿Quién es el que aparece en las nubes? Más arriba leímos eso, amén. ¿Quién es el que aparece en las nubes? Dice que el Señor mismo. Dice que el Señor mismo. Con voz de mando. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Ajá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la resurrección. Ahí está algo clave. Y Pablo lo está hablando. Pablo, el apóstol ¿quién era Pablo? Pablo? Bueno, un hombre que fue llevado, Antes, que se le dio. la revelación, sí. Entonces. Y Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15, hermanos, habla del rapto, del arrebatamiento, del rapto, pero acabamos de confirmar ahorita que no puede haber, hermanos, arrebatamiento sin resurrección, porque arrebatamiento y resurrección son virtualmente lo mismo. Amén. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Oye, es que yo estoy leyendo en inglés, hermano, y aquí está un poco diferente. Sí, porque por lo cual os decimos, 16 dice. El 16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está, resucitarán primero. Lo mismo que dice el 14. Ajá. El 14 también dice lo mismo. Ah, Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. amén. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Se fija, hermano. Eso significa, aquí algo bien importante. Por eso mucha gente, como no entiende la diferencia entre lo que significa la Biblia cuando dice venida, y muchos confunden parousia con arpazo, y no es lo mismo. Cuando Cristo viene a llevarse a su iglesia, hermanos, en el arrebatamiento, que llamamos nosotros, o la Biblia llama arpazo, Él no pisa la tierra, hermano. Él no pisa tierra y no lo ve todo el mundo. Es un misterio, nadie lo va a ver en el arrebatamiento. Y todo lo contrario, en el parousia, la segunda venida, todo el mundo lo va a ver. Todos lo van a ver que llegue. Entonces, ese evento es bien importante entender. La resurrección. Entonces, si no hay resurrección en Mateo 24, si no hay resurrección en Lucas 21 y en Marcos 13, no se le puede estar llamando arrebatamiento, porque arrebatamiento y resurrección son virtualmente el mismo evento. El mismo evento. Y es donde mucha gente confunde. Entonces, ¿cómo diferencio yo? ¿Cómo vamos a diferenciar, hermano Noé? Cuando estamos leyendo la Escritura, aunque sea Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, aunque sea Apocalipsis capítulo 11, 5, Mateo 5, porque mucha gente donde se confunde, dicen que nosotros tenemos que pasar por la gran tribulación, y las escrituras que usan los que creen que muchas de las escrituras que usan los que creen que esa mediación son donde mencionan la palabra tribulación. Y donde quiera que se menciona la palabra tribulación, ellos la atribuyen a la gran tribulación. Y no es lo mismo la gran tribulación a tribulación.
Sí. Y me refiero para que hay en Romanos, uno de ellos estaba diciendo, son algunos hermanos, la mayoría de las personas que creen en esta enseñanza y maestros, no puede apuntar todos porque son algunos, ¿ok? Pero muchos de estos es una enseñanza nueva, ¿ok? Y ellos enseñan, hermanos, que Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 no es nomás para los judíos, que incluye también a la iglesia. Y ahí es donde está la confusión ahí, que incluye a la iglesia. E incluye a la iglesia en cuanto a persecuciones en el mundo, tribulaciones en el mundo, pero no la gran tribulación. Sí. Es un evento distinto, la gran tribulación. Además, ellos son, mire, unos pocos de los que enseñan esto es el pastor George Eldon, el Dr. King y Gleason Etcher, Marvin Rosenthal, George Beasley Murray. Y ellos siempre, ellos creen, hermano, y enseñan, estos hombres creen y enseñan que la gran tribulación se divide en dos, literalmente en dos tiempos. Y la escritura enseña que hay 3 años y medio de paz, 3 años y medio de lo que es los juicios de Dios. Y ellos lo dividen ahí, es donde ellos justifican y dicen que a ese punto medio es cuando viene Cristo. Pero ¿por qué no puede ser posible eso? ¿Por qué no puede ser posible? Lo que ellos enseñan. Ellos son los maestros que enseñan eso de que la iglesia se va a mediación de la gran tribulación. Pero ¿por qué no puede ser posible esto? Porque ellos dividen entre dos tiempos. Sí, y nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, de juicio de Dios, de los juicios de Dios. Y ellos lo dividen y ellos hacen un espacio ahí para el arrebatamiento a mediación. Pero ¿por qué no puede ser posible eso, hermano? Lo acabamos de hablar ahorita. ¿Por qué en su opinión no puede ser posible eso? Pues hablamos, ¿verdad?, de lo que es la resurrección, ¿verdad? La resurrección. Si en medio de la gran tribulación no hay resurrección, no puede ser arrebatamiento, porque arrebatamiento, hermanos, se tienen que levantar los muertos en Cristo. Así es. Y los que están vivos tienen que arrebatarse. Pero cuando no enseña la Biblia una resurrección a mediación de la gran tribulación, no enseña. Amén. No enseña eso, y por eso le digo, es importante que entendamos la diferencia entre la segunda venida de Cristo a cuando Él aparezca en las nubes, que no toca tierra para llevarse a la iglesia, que llamamos el arrebatamiento. La Biblia llama arrebatamiento, Sí. the catching away, arrebatamiento. Entonces, si vemos bíblicamente nosotros, amén, porque uno de ellos, creo que es ¿dónde está este maestro de ellos? Uno de los maestros, el más reciente, Murray, el que le dije ahorita que se pillaba Murray, ¿ok? Beasley Murray dice en su enseñanza, y también el que dio el reportaje es del Seminario Bautista de New Orleans, y él se llama Steve Lemke, el que da este reportaje, y él dice que nosotros los que creemos, y porque mira, hermano, este hombre que escribió este reportaje, hermano Noé, dedicó como 2 o 3 hojas a explicar que nosotros estamos mal porque usamos Revelaciones 4:1 para definir el rapto. Y de ahí se agarró por 3 hojas a hablar cosas que nosotros no enseñamos. Un que otro sí la enseña, por ejemplo, Jack Van Impe. Jack Van Impe, este hombre que sabía mucho de profecía, hermanos, y él se murió hace un poco tiempo atrás, que al final se hizo carismático, hermano. ¿Qué? ¿Sí sabían eso de Jack Van Impe? Al final él se hizo carismático, él defendía mucho a la Iglesia Católica al final. Entonces, si leemos nosotros ahí, donde en Apocalipsis 1:4, es este hombre, y los que creen que la tribulación es a mediación, dicen que nosotros enseñamos erróneamente que Apocalipsis 4:1 no está hablando del arrebatamiento. El problema es que nosotros no enseñamos eso. No. Lo enseñaba Jack Van Impe. Y Jack Van Impe no representa a todos los creyentes, representa a su organización. Y nosotros no enseñamos eso, porque de ahí se agarró como por 3 hojas a hablar. Por eso los que creen que es antes de la gran tribulación no están correctos, pero eso están mal. Porque no se puede. ¿Dónde están los juicios? Dice, ¿dónde están las trompetas? ¿Dónde está todo esto, los juicios que ven en la tierra allí en Apocalipsis 4:1? No se ven, no se leen. Y de ahí se agarró el hombre, de ahí se agarró para decir eso. Y dije, bueno, este hombre está llegando a conclusiones radicales porque él piensa que creemos eso. Yo nunca he enseñado que Apocalipsis 4:1 está hablando del rapto. Yo nunca he enseñado eso. ¿Qué está hablando ahí, hermano? Ahí En está. Apocalipsis 4 ya está hablando de que la iglesia ya está con el Señor. Y luego, si leemos el capítulo 5,
cuando Jesús Juan lo mira como el digno de desatar los sellos. Ya la iglesia está ahí. Bueno, yo quiero explicar algo bien importante. La iglesia no se menciona después del capítulo 4 en la tierra. No. Ya. No se menciona. Pero a lo que quiero llegar yo, que este señor Steve Lamech y Murray, ellos dicen que nosotros estamos equivocados en creer eso porque usamos Apocalipsis 4.1 para decir que es el rapto. Y yo nunca he dicho que el Apocalipsis 4.1 es el rapto. Nunca he dicho porque no dice eso. Y si leemos ahí en Apocalipsis 4.1, nos damos cuenta que no está enseñando lo que él dice que enseña, nada más porque lo enseñaba Jack Van Impe. Jack Van Impe no representaba a la iglesia, mano. Él representaba su creencia, sus profecías y su perspectiva. Que era un tremendo, no digo que no, era un tremendo para la escritura, hermano. Pero ahí eso yo no sé por qué él siempre decía que el come up hither, el 4.1 de Apocalipsis, que está hablando del rapto y no está hablando. Y ahí este hombre se agarró para decir que nosotros estamos equivocados porque hablamos de esa manera. Bueno, y dije yo, ¿por qué él concluye eso? Porque dice ahí. Pero dice algo bien importante ahí en el 4.1, ¿verdad? Nomás que yo creo que lo saca de contexto, pero dice el 4, Apocalipsis 4.1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta, hablando Juan, en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles son las cosas que sucederán después de estas? Cuando se le dio el mensaje a las 4 iglesias, entonces después del arrebatamiento de la iglesia, Juan miró una puerta abierta y miró la adoración en el cielo, pero ya la iglesia no estaba en la tierra. Ok, pero desde el capítulo, desde el 3, que viene siendo del 3, el último mensaje fue el mensaje de la Odisea, pero no menciona de que ahí es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí está lo que yo quiero corregir. No porque la iglesia no menciona resurrección. Ahí no menciona el arrebatamiento. Dice nomás, yo nomás les digo, la observación que hemos hecho que del capítulo 4 en adelante no se ve la iglesia en la tierra ya. No. Okay, ahora, no estamos diciendo que eso es el rapto, porque no hay resurrección, como dijo usted, ahí no se levanta nadie. El ángel le dijo a Juan, sube acá. No es el rapto ese. Ni representa el rapto. Y es lo que ellos dicen que enseñamos nosotros. Entonces, para entender nosotros, hermanos, con más claridad, ¿qué pronto se va el tiempo? Tampoco ya van a ser las 8. Que pronto se fue el tiempo. Vamos a darle hasta un ratito más, hermanos, aquí hasta las 8:10, pero la única razón que mucha gente se confunde, donde viene mucha confusión, donde la gente le llama, hace el mismo evento, la segunda venida. Por cierto, este hombre que le estoy diciendo, él mismo dice que el arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4, en el capítulo 4, dice él que es un evento totalmente diferente que la segunda venida. Y yo no sé cómo él puede concluir eso y no creer en el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? O sea, no quiere admitir el que ahí está hablando del arrebatamiento. Ok, están aferrados que es segunda venida y no se puede llamarse segunda venida si él no viene y pisa tierra y establece aquí tierra, se establece aquí. Porque ya de una vez que Cristo venga, hermanos, después de la gran tribulación y establezca aquí su reino, Él va a acabar con los enemigos de Israel. En la segunda parte de la gran tribulación van a estar quedando los juicios. Dios va a juzgar a las naciones. Y después de esto viene Él y establece su reino. En medio de todo esto están muriendo gente que creyó en el Señor, que se convirtió durante la gran tribulación. Mucha gente, millones que creyeron en Cristo, pero nunca le aceptaron y le sirvieron. Quizás estén dispuestas a dar su vida por la causa del Evangelio. Quizás no sé si sí o no. Pero lo que quiero decir, hermanos, hay cosas bien importantes que tenemos que entender del arrebatamiento, porque la iglesia, cuando estudiamos allá en Apocalipsis más adelante, en el capítulo 19, la iglesia la mira Juan en el cielo, la iglesia, en la Nueva Jerusalén. ¿Se fija? Y hay otro grupo de personas que están delante del trono, un grupo de todas naciones y otro grupo particular. Y ahí está donde yo le digo a usted que tengamos cuidado de creer que esa es la iglesia, la que está ahí con los que fueron decapitados. Muchos piensan, ya ves, ahí está la iglesia, les cortaron el pescuezo. No. No. No está hablando de la iglesia ahí, está hablando de los que fueron mártires durante la gran tribulación.
todos los que les cortaron la cabeza durante el periodo de la gran tribulación, que van a morir nada más de puros judíos. Casi 3,5 o 4 millones de judíos, según la profecía de Zacarías. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si leemos de ese grupo de personas que están delante del trono que fueron decapitados, dicen esto, dicen de esta manera. Note bien lo que dice la Escritura. ¿Hasta cuándo avengarás nuestra sangre de aquellos que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo qué, hermano? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre de aquellos, de los moradores de la tierra? Este grupo particular que está delante del trono fueron decapitados, fueron matados por la causa de Jesucristo durante la gran tribulación. Porque si usted recuerda bien, el hermano Benjamín Paredes, el hermano David Wilkerson, Yilla Ávila, Jonathan Edwards, Charles Finney, Charles Spurgeon, ¿ellos no murieron decapitados? No. ¿Ellos no fueron mártires del Evangelio? Entonces, este grupo particular representa a los mártires de la gran tribulación y no a la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, está en la Nueva Jerusalén, porque la iglesia fue arrebatada antes de la gran tribulación. Y las escrituras que ellos siguen usando y donde ellos no entienden es porque ellos están aferrados, los que enseñan estos maestros que enseñan esto, porque estudié quién inició esta enseñanza, de dónde la agarraron ellos. Y ellos enseñan que Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 incluye a la iglesia y no incluye a la iglesia. Esa profecía que dio Cristo en Mateo 24 fue parcialmente cumplida en Israel, pero era también para un futuro, porque durante el tiempo, note una cosa, durante el tiempo de la persecución de Tito, hubo una persecución, destruyeron el templo, pero no entró al templo el anticristo a proclamar que era Dios. La desolación de Daniel, esa es durante la gran tribulación, a mediación de la gran tribulación, el anticristo se mete al templo y exige que lo adoren, y es cuando los judíos se dan cuenta que fueron engañados. Entonces, mucha gente confunde que Mateo 24, como estos hombres aquí, dicen ellos que la iglesia, que ahí incluye la iglesia también, en Mateo 24, Lucas, y no es cierto, porque queda el arrebatamiento. ¿Y por qué no hay resurrección aquí en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13? ¿Por qué no hay resurrección ahí? No hay señales nomás. Hay señales. Hay señales. Hay los juicios. Y la diferencia la podemos ver en 1 Tesalonicenses, que es un llamado. El arrebatamiento consta en una resurrección a través de un llamado y un toque de trompeta. La segunda venida de Cristo a la tierra es después de las señales. Y es un tiempo que está establecido que son 7 años. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre y pisará tierra cuando viene a defender a Israel. Por eso le dice a Israel: erguíos vuestras cabezas, porque la redención ha llegado. ¿Por qué? Porque se arrepiente. Porque ¿para qué? Haya una redención, tiene que haber un arrepentimiento. Entonces ellos se arrepienten. Entonces, pero es a base de señales. Entonces, pero el arrebatamiento, nadie sabe ni el día ni la hora, y aparte que es un llamado. Y un misterio. Un misterio. Póngase a pensar, el arrebatamiento, hermano, no fuera misterio. Si no fuera misterio el arrebatamiento, si fuera mediación o después de la gran tribulación. Porque si usted cuenta 7 años desde que se manifiesta el anticristo, usted cuente 100 años, ya sabemos cuándo es el rapto. Claro. Ya contaríamos, si esa conte 3 años y medio, o los 1260 días que dice Daniel, cuente eso, y ahí sabe que ahí es el rapto, a mediación. Y si no, pues cuente eso por 2. Cuando post. Entonces es para post, los que creen que es después. Entonces no sería misterio. La única manera que el arrebatamiento es un misterio y que Cristo no pisa tierra y se lleva a la iglesia es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante. Porque hay una resurrección, donde ahí resucitan los muertos en Cristo y los que estemos vivos van a ser transformados. Y fíjese una cosa. Y si usted leía Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, no hay resurrección ahí. Fíjese cómo nomás quiero tocar esto. Mire, en 1 Tesalonicenses, como habla el apóstol Pablo, cuando estábamos leyendo, ¿verdad?, que dice en el versículo 17, dice: y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él, Señor. Con ellos. Y luego dice el 18: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras.
no nos dice como le dijo al pueblo de Israel, ¿va? Erguidos vuestras cabezas porque nuestra relación está cerca. No, entonces vemos que le dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es importante hablar del arrebatamiento en estos tiempos. Es importante a la iglesia alentarla de que el Señor viene por nosotros antes de la gran tribulación, porque ese es lo alentador. Amén. Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, ¿qué palabras alentadoras daríamos si le decimos a la iglesia que vamos a pasar por la gran tribulación, como Jesús dijo, como ninguna otra ha habido sobre la faz de la tierra, en donde en Lucas 25, Lucas 21, 25 dice, entonces habrá señales en el cielo, en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, dice 26, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vendrán, dice, entonces verán, y luego está hablando todos los que estén en la tierra, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso es cuando Él viene a establecer su reino. Su reino por 1000 años. Por 1000 años. La promesa a Israel. Y dice que todos lo van a ver. Estos hermanos que enseñan, que los que yo leí, son casi los fundadores de esta doctrina, salió del seminario de Dallas, de la iglesia bautista. Y ellos sacaron esta enseñanza. No todos los bautistas, este grupo particular, ¿ok? Enseña eso. No todos los bautistas creen igual, ¿ok? Entonces, ellos enseñan de esta manera. Y cuando yo leí las escrituras que ellos usan para justificar, porque tienen que responder ellos a esta pregunta. Bueno, ¿dónde va a estar la iglesia en la gran tribulación? ¿Cómo va a ser protegida? Y yo estaba leyendo que ellos usan aquí lo que dice en Romanos 5, 9. Y dice aquí, luego mucho más, habiendo sido ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira. Pero ellos están hablando de aquí, hermano, de la gran tribulación. Que van a pasar por ella, pero que Dios los va a guardar como guardó Egipto. Y usan esta escritura para referencia. Pero si usted lee esta escritura, no está hablando de la gran tribulación, está hablando que Dios no guardó la ira que Dios tenía contra los hombres. De esa ira nos está diciendo Dios o sea, no se justifica usar Romanos 5:9 para decir la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero Dios va a cuidar de ella. No. Esa escritura no se puede usar para eso porque la están sacando fuera de contexto, hermano. Aquí leamos en contexto bien lo que está diciendo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No está hablando de la gran tribulación. Y ellos dicen, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero Dios la va a librar, y usan esta escritura para referencia, y no se puede usar. ¿Sabe que a la iglesia, mire, ahí en la iglesia de esta Filadelfia, ahí Dios le hace una promesa a la iglesia de Filadelfia, y es otra escritura que nos dice que el Señor nos va a tomar, antes de todas estas cosas. Amén. No sé, es capítulo 3, la Odisea, Filadelfia. Dice así la palabra del Señor. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la salvación, mire, la salvación es, muchas personas a veces le damos el significado muy a la ligera. Muy a la ligera. La salvación vino a través de Cristo, y la salvación consta en mi perspectiva, de dos maneras. Una, la salvación de la condenación eterna a través del pecado, por causa del pecado,
que estábamos nosotros separados de Dios, pero vino y nos dio una salvación, ¿verdad? Nos rescata a tiempo Jesucristo antes de que ya no haya la oportunidad de reconciliarnos con Dios. O sea, nos rescata de la condenación a causa del pecado. Es una salvación. Y luego viene la salvación el día de expectación horrendo de la gran tribulación. Entonces, la salvación siempre va a ser antes de que suceda. Uno para salvar a alguien tiene que salvarlo antes de que, bueno, vamos a decir, si una persona ¿cómo le puedo decir? Está pensando hacer algo, entonces uno a tiempo llega y le muestra, ¿sabes qué? Esta cosa no está bien, esta causa tiene este destino, así es que a tiempo, ni siquiera probarlo, sino a tiempo viene la salvación. Entonces, así es el Señor. La Escritura, lo hemos hablado, pastor, y hemos dicho, Dios ya no va a volver a dejar que su novia pase por otra afrenta. Yo no creo que un novio pueda dejar que una novia pase por un daño, por un castigo. Entonces, ¿cuál sería la salvación? ¿Cuál sería verdaderamente el amor de Dios hacia la iglesia? Si la va a dejar que pase por esto. O sea, sí, ya hablando en el aspecto lógico y natural, pero yéndonos a lo escritural, como estamos viendo aquí, el problema más grande que yo miro con los que no creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, que ellos no reconocen Primera de Tesalonicenses como arrebatamiento, lo quieren ver como la segunda venida. Y no se le puede llamar segunda venida porque no dice eso la Escritura, dice que hay resurrección. Hay resurrección, y es lo que difiere entre lo que es la segunda venida y el arrebatamiento. Y si usted estudia la Escritura, no hay arrebatamiento, no hay resurrección a mediación de la gran tribulación, y no hay resurrección después de la gran tribulación. La resurrección final, hermano, la resurrección final es la que es después del milenio. Después del milenio. Ahí es donde se levantan todos los que han muerto de Adán y Eva hasta ese día. Pero muchos de esos van a irse al juicio del trono blanco para ser juzgados. Entonces, eso lo tenemos que diferenciar nosotros en la segunda venida, o sea, la parousia del Hijo del Hombre, o el arpazo de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos diferentes, no es el mismo evento. Porque a mí me han dicho personas, hasta pastores, que Tesalonicenses está hablando de la segunda venida, no es el arrebatamiento. Pero no podemos, porque las características de lo que enseña el primer Tesalonicenses dice que no pisa tierra, que en las nubes nos vamos con él. Y ahí en Mateo 24... Lucas, muchos confunden porque dice, y él mandará a sus ángeles a los 4 confines, puntos de la tierra, a recoger a sus escogidos, a los judíos. Claro. Los va a reunir de todas las partes del mundo ahí, claro, pero esa no es resurrección. Y ahí dice que, ¿quiénes son los ángeles? Por eso, hermanos, en esta ocasión no tuvimos tiempo para entrar en Mateo 24 y Lucas 21 porque vamos a irnos en detalle. Claro. Vamos a ver a qué se refiere cuando dice que el que está en la azotea no baje para abajo. Hay de la que está en cinta. Vamos a ir viendo esos detalles. Los que están en los dos son un molino. Está dos en un molino y uno se ha tomado y uno dejado. Vamos a ver si eso está hablando del arrebatamiento, porque si no hay resurrección, hermanos, no es arrebatamiento, entienda eso. Y también es bueno hablar también de los 144,000. Así es que vamos a también estar tocando ese. Vamos a tocarlo porque esos son partes del arrebatamiento, porque el arrebatamiento, hermanos, o sea, la primera resurrección no es un solo evento. Empezó con Jesucristo, con la iglesia, los 144,000, los 2 testigos. Y todos los que están muriendo durante la gran tribulación van a ser llevados al cielo y recibir cuerpos glorificados. Aquellos que no se dejen marcar, aquellos que verdaderamente se abstienen, ¿verdad? Y hermanos, con todo respeto les digo esto y les digo con todo respeto, hermanos, pero yo no miro base bíblica para decir que el anticristo va a controlar a todo el mundo, ¿ok? Yo no miro base bíblica para eso. No hay, porque el anticristo va a tener enemigos. Va a tener naciones que van a estar contra él, van a pelear contra él. Entonces, ¿cómo los va a tener controlados o marcados, pues? No los va a tener marcados. Yo no creo que la Escritura enseñe, hermano, que el anticristo va a abarcar todas las naciones. El anticristo va a gobernar 10 naciones en el Medio Oriente, que es el Persia antiguo, el imperio romano revivido, que va a incluir a Roma. Así es de que, amigos, si usted es parte de esa organización, va a dar más que se vaya saliendo desde ya. Pero va a afectar a todo el mundo. Pero yo no encuentro base bíblica donde el anticristo va a controlar 255 naciones que hay. Va a controlar 10.
¿Vienen tiempos difíciles? Sí. ¿Tiempos críticos? Sí. Pero lo que nosotros queremos dar el estudio hoy en día, hermanos, ¿dónde está la iglesia en la gran tribulación? ¿Está aquí? ¿No está aquí? Y hemos visto que los que creen que esa mediación, ellos se aferran a que Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y Romanos 5, 9 está hablando que porque la iglesia está aquí. Pero tenemos que entender que la venida de Cristo y el arrebatamiento son dos eventos diferentes. En el arrebatamiento Cristo no pisa tierra, en la segunda venida sí pisa tierra. Entonces, si no hay resurrección, si no hay resurrección no es rapto, no es arrebatamiento. Si no hay resurrección no puede ser la segunda venida. Porque en la segunda venida, querido hermano, amigo, no hay arrebatamiento. En la segunda venida no hay arrebatamiento. No va a haber. Pero Primera de Tesalonicenses 4:13 habla de un arrebatamiento, de una resurrección. Por eso no podemos decir que Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 15 y aquí en Tesalonicenses 4:13 en adelante, que está hablando de la segunda venida, porque no está hablando de la segunda venida, está hablando de cuando la iglesia sea arrebatada y lo vamos a ir al encuentro de Cristo en las nubes y así estaremos con Él para siempre. Al solo que Cristo vaya a estar aquí los 7 años de la gran tribulación, hermano, pues entonces vamos a estar con Él. ¿Lógica? ¿No? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Si Cristo va a estar aquí los 7 años de la gran tribulación, vamos a estar con Él también nosotros. Pero no es así, es que hay una resurrección. Y eso es lo que diferencia entre la segunda venida y el rapto. Es lo que diferencia. La resurrección. Y la resurrección. Porque mucha gente confunde la segunda venida con el arrebatamiento y creen que es el mismo evento y no es el mismo evento. No. Por eso mucha gente coloca a la iglesia durante la gran tribulación aquí en la tierra. Porque no entienden que Pablo no está hablando de la segunda venida en 1 Tesalonicenses, está hablando del arrebatamiento, que la iglesia se fue. ¿Por qué le digo que se fue antes de la gran tribulación? ¿Por qué decimos que se fue antes de la gran tribulación la iglesia? Por la resurrección. Por la resurrección, que no haya mediación de la gran tribulación y no hay al final de la gran tribulación. No hay una resurrección. Léale bien la escritura, no habla de una resurrección de los muertos De la iglesia. y del arrebatamiento. De los muertos que siguen a Jesús. Sí. No la encuentra. Por eso no puede ser posible que Lo único que sí marca en el tiempo de la gran tribulación es el arrebatamiento, pero de los 144,000, y esos son de las 12 tribus de Israel. Uh-huh. Y los dos testigos. Los dos testigos. Sí, y todos los que mueran durante la gran tribulación, hermanos, van a tener cuerpos glorificados también, amén. Esos son el grupo sin número que está delante del trono. Y también los 144,000 y el grupo aquel que de todas naciones también. Y como describe la escritura que se les cortó la cabeza, fueron muertos por la causa de Cristo. Entonces no está hablando de la iglesia ahí, ¿por qué? Porque en la iglesia hay muchos de nosotros que no vamos a ser martirizados. O que no fueron. Y yo les puedo decir de grandes predicadores, dar una lista grande de grandes predicadores y hombres de Dios que no fueron martirizados, Billy Graham y muchos otros. Claro. Entonces, no está hablando de la iglesia ahí, está hablando de los que fueron martirizados. Y eso lo habla en el capítulo 7. 7, ok. Y en el capítulo 5 habla de nosotros, que dice, en el 5 dice, en el 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esto sucedió antes de que el Señor Jesucristo abriera los sellos de la gran tribulación. Pero ¿cuándo llegó ese grupo de gente ahí, pues? Ese grupo de gente llegó antes de todo lo que viene, lo que es la gran tribulación. Antes. Por eso le digo, hermano, por eso confirma. Antes. Eso confirma lo que le estamos diciendo, ¿ok? Que este grupo, los sellos van a ser abiertos en el periodo de la gran tribulación. Sí. Es cuando son abiertos los sellos. No estamos en el Apocalipsis todavía, hermano. No estamos en el tiempo de los jinetes. No estamos en los juicios de Dios que habla Apocalipsis. Esos vienen ya pronto, ¿ok? Vienen pronto. Pero por eso este grupo se fue. Entonces, en el capítulo 19, si leemos claramente ahí también, no vamos a tocar ahorita, porque ya nos tenemos que ir ahorita en unos momentos más. Pero para el otro estudio vamos a tocar más detalle. Hoy empezamos un poco tarde. Vamos a tomar más detalle
de si es el rapto en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. ¿Está hablando del arrebatamiento ahí o nomás lo habla Pablo? ¿Cuál es la diferencia? Siempre pregúntese esta pregunta. Para poder saber siempre pregúntese, ¿hay resurrección? ¿Sí o no? Y si no hay resurrección, no es arrebatamiento. ¿Ok? Y en la segunda venida no hay resurrección. Entonces, si no hay resurrección y Cristo está en la tierra, es segunda venida. Y por eso tenemos que diferenciar entre lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia y aquellos que se queden aquí. Tenemos que diferenciar en aquello porque no hay resurrección. Y hermano, y no podemos cambiar la historia, no podemos cambiar a la Biblia. Si no hay resurrección, no es arrebatamiento. Porque los muertos en Cristo van a levantarse primero y luego los que estemos vivos. ¿Y dónde está esto en Mateo 24? ¿Dónde está esto en Lucas 21, en Marcos 13? ¿Dónde está eso? En Romanos 5:9, como dicen ellos. No está esa evidencia ahí. Entonces, más allá vamos a estar viendo, para la otra semana vamos a estar tocando más detalladamente Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, y vamos a ver si se mira una resurrección ahí. Porque hay gente que cree que es resurrección, pero no, es cuando Israel huye, tienen que huir. Pero nuevamente, si no hay resurrección, no es arrebatamiento. Y en la segunda venida, Cristo tiene que pisar tierra. Y por eso mucha gente no entiende y se confunde cuando leen simultáneamente. Leen segunda venida con el rapto como el mismo evento y no es el mismo evento. No es el mismo evento. No sé si quiere decir usted algo antes de irnos, hermanos. No, nomás eso quería decirles, ¿verdad? Y conforme a lo que estaba leyendo el capítulo 5, pues hasta el capítulo 6 aparece el anticristo. Entonces, nada tiene con la iglesia. No tiene nada que tocar la iglesia, absolutamente. La iglesia ya no está ahí. Entonces es el primer sello que Cristo abre y nosotros vamos a estar ahí viéndolo Él abrir el sello. Y eso es algo glorioso y es algo de esperanza, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, alentaos con estas palabras, de que nuestro Señor Jesucristo viene a las nubes con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios para levantar a aquellos, primeramente a los que durmieron en Él y a aquellos que estamos esperando su venida. Amén. Ahí está, hermanos. Empezamos un poco tarde, le pedimos disculpas, hermano, pero para la otra semana vamos a estar tocando un poco más detalle de esto y vamos a estar viendo dónde está la iglesia durante la gran tribulación. ¿Qué pruebas tenemos en la Biblia? Amén. ¿Quién profetizó que Cristo venía allá con los santos a reinar? Amén. Y si Enoc, vamos a ver cómo Enoc profetizó que Cristo viene con millares de santos. Y si viene con millares de santos Cristo, hermano, a reinar en la tierra, en la segunda venida, ¿cuándo se fueron? ¿Cuándo se fueron? Amén. No es el grupo que está ahí que fueron martirizados, porque ellos dicen hasta cuándo vengarás nuestra sangre, es un grupo diferente. Entonces, siempre que usted lea, hermanos, tocante a la segunda venida o el arrebatamiento, para marcar la diferencia, siempre pregúntese la pregunta, ¿hay resurrección o no hay resurrección? Y si no hay resurrección, no es arrebatamiento. Amén. Y en la segunda venida, o sea, el parousia, el Hijo de Dios, pisa tierra. Así es. En el arrebatamiento no pisa tierra. Sí. Ahí está la diferencia. Y si no entendemos esas dos diferencias, esas pequeñas diferencias, nos vamos a confundir. Porque porque estas personas que yo le estoy diciendo, ellos se aferran a que Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 incluye la iglesia aquí en la tierra. Y ya que ellos se aferran a eso, ya no lo saca de ahí usted. Porque todas las demás escrituras que usan, las usan para fundamentar esto que ya dijeron. Y usan también Daniel capítulo 7 y el capítulo 9, pero no importa que lo quieran usar. Si no hay resurrección, no es arrebatamiento. Y si no hay resurrección, es segunda venida. Y es lo que diferencia, hermanos, entre la segunda venida y el arrebatamiento. Queremos decirle gracias, hermanos. Yo sé que empezamos un poco tarde, a los que están ahí en Facebook Live. Comparte este video, hermanos, amén. No estamos, como le digo, no queremos pelearnos con nadie ni estar ahí argumentando con nadie. Simplemente estamos dando nuestra perspectiva. ¿Qué enseña a otros grupos? ¿De dónde se basan? ¿Y qué enseñamos nosotros? Amén. Pero hermanos, es bien claro esto. Si no hay resurrección, no es arrebatamiento. Amén. No puede ser. Entonces Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 3 en adelante no está hablando de la segunda venida. Aunque, como decía usted temprano, el subtítulo arriba, ¿cómo le dijo? La venida del Señor. Pero ¿cómo dice ahí? ¿Cómo le llama usted a esa parte? Encabezado. El encabezado. Aunque el encabezado diga The Second Coming, la segunda venida, no es. Lea los detalles. Hay resurrección y él no pisa tierra. Eso no es la segunda venida. Es el arrebatamiento.
y no se puede clasificar como segunda venida si no pisa tierra. ¿A qué? Así es de que Cristo no pisa tierra, ese es arrebatamiento. Eso no es segunda venida. Hermano, pues Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Ay, disculpe que llegamos un poco tarde esta tarde, perdón, pero ya para el otro lunes estaremos hablando más detalle de esto, amén. No se lo pierda por ningún motivo. Dios los bendiga. Tengo tantas cosas que decirte, niña hermosa, que no sé por dónde empezar. Tu cabello, tu mirada, tu sonrisa enamorada que me hace suspirar. Tengo tantas cosas que decirte, niña hermosa, que no sé por dónde empezar. Tu cabello, tu mirada, tu sonrisa enamorada que me hace suspirar. Eres tan dulce como tomar las aguas de las playas de San Andrés. Eres tan bella, no sé cómo decirte, reina, princesa, doncella.